sin más, seguimos con el punto donde lo dejamos el último día, y es precisamente en 223 normas explícitas y normas implícitas. Normas explícitas e implícitas. A ver, nosotros vimos originalmente, aunque luego lo criticamos, que las normas eran el significado de los enunciados normativos o textos legales o disposiciones jurídicas. Las normas son los las normas son el significado de los enunciados normativos. Sabemos que las normas son significados y que los enunciados normativos son entidades lingüísticas. ¿Sí? Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno. Pues mirar, esto se refiere únicamente a las normas explícitas. De hecho, vamos a llamar normas explícitas a aquellas que son el producto de la interpretación de la atribución de sentido a enunciados normativos, disposiciones normativas. Vamos, una norma explícita es aquella que saco de un texto del legislador, que obtengo a través de la interpretación de textos del legislador. Bien, ¿esto está claro? Fácil, ¿no? Sí. Bueno. Sin embargo, junto a las normas explícitas, tenemos también las normas implícitas, que vamos a definir de manera negativa. Son implícitas todas aquellas que no son explícitas. Es decir, vamos a decir que son normas implícitas todas aquellas que no son el producto de la interpretación de textos jurídicos. Claro, lo que pasa es que aquí me podríais decir, aquí parece que hay cosas muy diferentes dentro de lo que son, o parecería que hubiese varios tipos de normas implícitas. Y bien, tenéis razón. Mirad, en primer lugar, dado que ya nos ha salido, en el sentido de que una de las cosas que dijimos que se podía criticar de la concepción de las normas como significados de enunciados, fue decir, ¿y las normas consuetudinarias? Claro, las normas consuetudinarias no son el producto de interpretación de ningún texto. Y si no son el producto de interpretación de ningún texto, pues las metemos aquí. Así que, primer subgrupo, normas consuetudinarias. Vamos a ver otros dos tipos. El primero de ellos son las normas que son consecuencia lógica de otras normas. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos a partir de dos normas, yo voy a poder deducir una tercera norma, ¿sí? Sin que haga falta que el legislador la haya dictado expresamente. Vamos con un ejemplo facilongo. Pongamos que tenemos el enunciado 1 del legislador que expresa la norma 1, según la cual la mayoría
de edad a los 18 años. O si queréis, sí 18 años mayor de edad. ¿Sí? Invertido. Tenemos un segundo enunciado que expresa una segunda norma, que nos dice mayoría de edad, entonces derecho de voto. Sin devanarme mucho los sesos, yo de estas dos puedo derivar una tercera norma. ¿18 años, derecho a voto? Así que tengo una tercera norma, N3, que no es el producto de interpretación de ningún enunciado, porque no tenemos ningún enunciado que nos diga sí 18 años, entonces derecho de voto. Sí, tenemos el de sí 18 años, mayoría de edad, y tenemos el de sí mayoría de edad, derecho de voto. Pero uno que nos diga 18 años, voto, no lo tenemos. Este, en cierto sentido, lo hemos creado. Esta creación no es que sea una creación ex novo, no es que nos lo estemos inventando de la nada, sino que es una consecuencia lógica de dos normas explícitas o de dos normas expresas. ¿Sí? Bien. Esto es medianamente sencillo. Nos falta el tercero, o la tercera categoría, que son las normas producto de la construcción jurídica. Aquí, para entender qué son las normas que son producto de la construcción jurídica, tenemos que, en primer lugar, definirlas negativamente o en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que tener claro respecto de las normas producto de la construcción jurídica es que, uno, bueno, son normas implícitas, esto ya lo sabemos, pero uno, no son normas consuetudinarias y dos, no son normas que sean consecuencia lógica de otras normas. ¿Vale? De momento en negativo. Forma parte de la definición de norma de construcción jurídica que no son consuetudinarias y que no son consecuencia lógica de otras normas. ¿Vale? ¿Cómo las definimos en positivo? ¿Qué sí son? Mirad, estas normalmente se definen diciendo que son el producto de una serie de operaciones de construcción jurídica, lo cual evidentemente es circular, ¿sí? No podemos decir que las normas que son normas de construcción jurídica son las que son producto de operaciones de construcción jurídica, y dicen, bravo, bien, muy listo. Has dicho lo mismo de dos veces. ¿Cuál es el problema? El problema es que para construir estas normas implícitas se utilizan múltiples mecanismos. Y voy con alguno de ellos. ¿Os acordáis de lo que dijimos sobre los principios en el sentido de Alexi? Que hay que ponderarlos, balancearlos, ponerlos en una balanza, unos principios y otros. Y si recordáis, también dijimos que cuál sea el resultado de esa ponderación no parece que sea algo que podamos determinar ex ante, antes del caso concreto. Todas las normas producto de ponderación son producto de la construcción jurídica. Y decir que son producto de la construcción jurídica quiere decir, en última instancia, que me las estoy inventando, que no son normas que vengan de ningún enunciado del legislador, no son normas consuetudinarias y desde luego no son normas que son consecuencia lógica de otras normas. Vamos con un ejemplito real. Venga. ¿Ustedes saben bajo qué condiciones se puede publicar una información que sea dañina de otra persona?
¿Cuándo puedes publicar, yo qué sé, que el presidente del gobierno, yo qué sé, se bebe 3 cubatas todas las noches antes de acostarse? sea veraz y que tenga interés. Que sea veraz. José, ¿te acuerdas qué quiere decir que sea veraz? La verdad es que haya llegado a esa información siguiendo unos mínimos de contraste de la información, unos mínimos de Diligencia. ¿Sí? No hace falta que sea verdad. Porque tú al periodista no le puedes exigir que si está convencido de una cosa porque tiene pruebas razonables de esto, no le puedes exigir que sea verdad, porque todos nos podemos equivocar, ¿sí? Nadie se atrevería a publicar, joder, ¿y si me equivoco? Lo que sí pedimos es un grado de diligencia, un grado de veracidad, ¿sí? De diligencia por parte del periodista. José, ¿sabes dónde pone esto en la Constitución? Entiendo que choca ahí el derecho a la intimidad con el derecho a... Libre información. Entonces hay que... ¿Pero dónde pone esto? Esto se lo inventó el Tribunal Constitucional. La doctrina de la veracidad como criterio para que una información sea publicable se lo inventa el Tribunal Constitucional, año 80 y tantos. El caso fue el caso de un piloto de un avión que se estrella en el aeropuerto de Bilbao, si no me falla la memoria, y un periódico saca una información en la que se dice que el piloto iba borracho, ¿sí? Y claro, la familia se tira en contra del periódico, pide indemnización multimillonaria y el Tribunal Constitucional establece, no hace falta que sea verdad, hace falta que haya habido un grado de diligencia adecuado, que sea veraz. Aquí, ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Como estaba diciendo José, lo que hizo fue ponderar los valores en juego, inventarse, porque así hay que llamarlo, inventarse una norma. Creó una norma, ¿sí? Estos son normas producto de la construcción jurídica. Mirad, hay un caso muy bonito italiano, y es que en la Constitución italiana estaba previsto que hubiese una ley que regulase los sindicatos, ¿sí? ¿De qué año es la Constitución vuestra? ¿Cómo que 30? Te voy a dar así. 46-48. ¿Sabéis de cuándo es la ley orgánica de sindicatos? ¿De cuándo es la ley de sindicatos? ¿Que quali sindicati? Tutti. Una norma general que regula los sindicatos. Sindicato. Sindicato, la CGIL. ¿Y sindicati? Años 70. ¿Qué pasó entre medias? Entre la emanación de la Constitución italiana y los 70. No había derecho sindical. Cuando había un problema de derecho sindical, los jueces se abstenían y no decían nada. Pues lo que pasó fue que los profes de derecho sindical, de derecho del trabajo, se inventaron el derecho sindical italiano. De hecho, la ley posterior lo que hace es recopilar una serie de tesis de la ciencia jurídica respecto de qué era un sindicato, si era una entidad pública, si era una entidad privada. Esto lo cuenta muy bien un autor italiano llamado Giovanni Tarello en un libro que se llama Teorías e ideologías del derecho sindical, que también está traducido al español. Porque se lo inventaron, se lo sacaron de la nada. Sí, tenían sus razones, pero vamos, no eran normas consuetudinarias y no eran consecuencia lógica. Las crearon ellos, ¿vale? Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Por qué esto es importante? Pues porque deberíamos de ser muy conscientes de que hay muchas normas en el ordenamiento jurídico que son normas implícitas. Que son normas implícitas que no son consecuencia lógica ni consuetudinarias, sino que hay mucha norma implícita
que es creada por los tribunales, que es creada en las facultades de derecho. ¿Sí? Bien. Muy bien. Pues nos pasamos al punto 2.3, directivos no normativos y soft law. Cuando yo alguna vez os digo, como os dije con los principios, que la tarea del jurista no es una tarea mecánica y que parece que estamos sí o sí comprometidos moral, políticamente en sentido amplio, cuando formamos parte del juego llamado derecho, también viene de aquí, de que creamos normas implícitas y lo hacemos permanentemente. Cuando decimos, como dijimos, no, mira, no cabe el matrimonio entre personas del mismo sexo porque aquello que es naturalmente un matrimonio es... Ahí también estamos creando una norma implícita, ¿sí? Bueno, os veo que ardéis en pasión por estas cosas. Punto 2.3. Directivos no normativos y soft law. Directivos no normativos. Y soft law. A ver, ¿de qué vamos a hablar en este apartado? Mirad, este apartado yo no lo he visto jamás en un programa de filosofía del derecho, ¿vale? De hecho, es una apuesta de este año el introducir este tema. Es un tema al que, en mi opinión, se le está prestando poca atención pese a la gran relevancia práctica que tiene. ¿Por qué? Protocolos. Protocolo, por ejemplo, de bullying en colegios murcianos. Protocolo de derivación a hospitales en caso de emergencia durante la pandemia. Protocolos de actuación en caso de violencia de género. Guía de compras públicas. Protocolo también para juzgar con perspectiva de género. Recomendaciones de la Comisión Europea. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tratados modelo o modelos de tratado de la OCDE. Te dice, mire, si quiere usted luchar contra la corrupción, le aconsejamos que cree una norma o que apruebe una ley parecida a esta. O si quiere usted firmar un tratado internacional sobre doble imposición, le aconsejo que tome esto como modelo para negociar con su contraparte, con el otro Estado. ¿Vale? Estamos hasta arriba de esto. O sea, hay en todos los ámbitos del derecho. En todos. No falta ni uno. Uno podría decir, no, en civil no, mentira. En civil tienes los principios europeos del derecho de contratos y tienes los principios internacionales de contratación. En penal, en administrativo, en tributario son, joder, súper importantes. No te puedes manejar a nivel europeo sin tener claro cuáles son las medidas que se están tomando mediante soft law de tributación europea. Así que yo mucho me temo que sí, que esto lo tengo que contar o alguien nos lo tiene que contar. Bueno, para entender qué es el soft law, mirar, soft law, derecho blando, esto es como dicen muchos, el derecho que no es derecho. Es un derecho que no es lo suficientemente fuerte como para que lo podamos llamar plenamente derecho, pero que sin embargo se parece un montón al derecho. Tiene algunas cosas que son muy similares, ¿sí? Bueno, para entender este derecho no derecho, o este derecho a medias, por donde vamos a empezar es por la idea de directivos no normativos. 2, 3, 1, normas y directivos no normativos. Mirad, nosotros tenemos medio claro normas y directivos no normativos.
Nosotros ya hace mucho tiempo trazamos la distinción entre enunciados descriptivos. ¿Qué es un enunciado descriptivo? Un enunciado descriptivo es aquel que tiene valores de verdad, que puede ser verdadero o falso, que tiene lo que John Searle llamó dirección de ajuste, palabra a mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para que el enunciado descriptivo se cumpla, sea un buen enunciado, la palabra tiene que adaptarse a cómo están las cosas, a cómo está el mundo. Si yo te digo llueve, me dices, miro si mi palabra, lo que estoy diciendo, se adapta a cómo es el mundo. Y no, caca. ¿Sí? Y dijimos, junto a los enunciados descriptivos, tenemos también los enunciados normativos. ¿Y qué son los enunciados normativos? Pues los enunciados normativos son aquellos que no son ni verdaderos ni falsos. Yo te digo, Gabriel, márchate de clase. No me puedes decir falso porque como no, ahí pasa algo. No son ni verdaderos ni falsos y lo que hacen es orientar el comportamiento. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Si yo te digo prohibido fumar o prohibido usar el computador, pues claro, te estoy orientando tu comportamiento. Tienen, por tanto, una dirección de ajuste mundo a palabra. Claro, si tiene una dirección de ajuste mundo a palabra, lo que estamos diciendo es que el mundo se debe adaptar a cómo es la palabra, a lo que se ha dicho. Digo, márchate de clase. No, para que esto funcione, el punto es que el mundo cambie en el sentido de que tú te vas de clase. ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que aquí faltan cosas, sobran cosas. Mirad, yo me parece que os lo dije desde el primer día. Me parece mala idea que toméis apuntes con el ordenador, con la compu o con la tablet. ¿Esa es una norma? Os recomiendo que no uséis. Esa es una norma. No. ¿Orienta el comportamiento? Sí, ¿no? Pues si es así, tenemos un pequeño problema. Tenemos un pequeño problema porque pareciera que tenemos enunciados que claramente no son descriptivos, que orientan el comportamiento, pero no son normas. Así que nuestra distinción entre enunciados descriptivos y enunciados normativos parece no ser una distinción exhaustiva, que tenemos algunas cosas que no son ni normas ni enunciados descriptivos. Por tanto, lo que necesitamos es sustituir la categoría normativo por una categoría más amplia. Así que vamos a borrar normativos y la vamos a sustituir con directivos. ¿Qué es un enunciado directivo? El que dirige el comportamiento, el que orienta el comportamiento. Y claro, dentro de, por supuesto, son enunciados mundo a palabra. Si yo qué sé, os recomiendo que, no sé, lo que queráis, que vengáis el martes o mañana. Os recomiendo que mañana vengáis a clase porque va a ser muy interesante el debate.
Os estoy orientando, sí, pero no es ni verdadero ni falso, ni tampoco es una norma, ¿sí? Así que necesitamos una noción más amplia. Ya no vamos a hablar de enunciados descriptivos y enunciados normativos, sino que vamos a hablar de enunciados descriptivos y enunciados directivos. Ti sei persa? ¿No? Ok. Ok. Ya. Pero entonces, ¿qué tendríamos ahí dentro? A ver, tenemos sin duda las normas. Pero ¿qué más tenemos? Pues tenemos el resultado de todos aquellos actos lingüísticos que no son normas, pero que dirigen el comportamiento, consejos, recomendaciones, sugerencias. ¿Sí? De hecho, hay un montón. De hecho, no hay una lista, iba a decir, no es que haya listas oficiales y no oficiales, pero no conozco a ningún autor que haya creado una lista exhaustiva de todos aquellos tipos de enunciados directivos que no son normativos. Porque tenemos cientos, miles. Hay 1000 formas de invitaciones. Sí, claro, las invitaciones a llevar a cabo un comportamiento son también formas de dirigir el comportamiento. Hay cientos de formas, ¿sí? Los juegos lingüísticos que podemos llevar a cabo para hacer que alguien haga algo son muchísimos, muchísimos. Pero el punto es, ¿y cómo distinguimos entre unos y otros? Te puedes sentar aquí, Gabriel, no pasa nada. ¿Cómo distinguimos entre unos y otros? Pues mirar, lo que vamos a hacer por el momento es distinguir entre enunciados directivos enunciados directivos normativos y no normativos, ¿vale? ¿Qué son los enunciados directivos normativos? Bueno, el resultado de enunciados directivos normativos son normas no normativos, guías, planes, consejos, recomendaciones, instrucciones. Las recomendaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia sobre honorarios profesionales. ¿Sí? ¿Sabéis que existe? Que hay todo ese tipo de cosas. ¿Son normas? No. O dirigen el comportamiento. Vamos a usar dos criterios para distinguir entre unos y otros. Nuestro primer criterio es la forma en la que orientan el comportamiento. El segundo criterio va a ser qué pasa en caso de incumplimiento. ¿Sí? Bueno, mirad, cuando tenemos una norma,
El comportamiento se considera que el comportamiento debe llevarse a cabo incluso en contra de la voluntad del destinatario. ¿Sí? Mirad, yo a los de primero, los años que doy clase en primero, a los de primero no les digo, os recomiendo que no traigáis o que no toméis apuntes con el portátil o con la tablet. Yo a los de primero, no sé si os acordáis, los que tuvisteis clase en primero, prohibido. Prohibido. ¿Sí? En este sentido, a mí, con todo el cariño, me daba igual que quisierais o no traer el portátil a la clase. Yo os pedía cumplimiento, incluso en contra de vuestra voluntad. ¿Que no queréis, que queréis traer el portátil a la clase? Me da igual. Bueno, lo podéis traer, pero no lo uséis para tomar apuntes. ¿Sí? Sin embargo, yo este año no estoy haciendo esto. Yo este año no os estoy diciendo que más allá de vuestra voluntad no uséis el portátil. Yo simplemente estoy diciendo recomendado no usar el portátil. ¿Sí? Claro, en las normas, el emisor, quien dicta la norma, pretende que se le haga caso, que el destinatario haga caso o la destinataria haga caso, incluso aunque esté en contra. De hecho, es que estéis en contra o no, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. El punto es obediencia. Pero, ¿y si yo os aconsejo no usar el portátil para tomar apuntes? Pues mirar, si yo os recomiendo que no uséis el portátil para tomar apuntes, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues mirar, en cierto sentido, alguien podría decir que os estoy considerando adultos responsables. ¿Sí? Adultos responsables capaces de realizar un balance de las ventajas y los inconvenientes. Cuando yo os digo, os sugiero, os aconsejo que no uséis el portátil, yo no estoy pretendiendo sustituir vuestra voluntad o que haya obediencia incluso en contra de vuestra voluntad. ¿Sí? En última instancia, en un directivo no normativo, aconsejado, recomendado, sugerido, invitado, la pelota está en el tejado del receptor, del destinatario. ¿Sí? La responsabilidad última por la acción es del destinatario. Mirad, pongamos un ejemplo que no se aleja tanto de lo que pasó un día en esta facultad. Pongamos que yo la semana pasada os digo, os recomiendo que el próximo día vengáis disfrazados de Halloween. Bueno, lo que puede pasar ahí es que, si bien yo os he recomendado venir disfrazados de Halloween, llegue otro profesor u otra profesora y os diga, pero sois imbéciles. ¿No sabéis que esto es una facultad de Derecho y que aquí no se viene a hacer el idiota? Es muy posible que os critique. Si yo, en cambio, os hubiese exigido venir vestidos de Halloween, ¿qué es lo que hubiese pasado? Que si a vosotros os dicen, oiga, ¿cómo vienen vestidos así? Vosotros podéis decir, nos lo ha dicho el profesor de Derecho. El profesor de Derecho nos ha dicho que teníamos la obligación de venir vestidos así. Y entonces las críticas no van a ser frente a vosotros. Las críticas van a ir hacia mí.
Va a decir, este puto listo, recomendando esto, obligando a esto. En una recomendación, en un consejo, en una sugerencia, la responsabilidad de la acción recae en el destinatario. En el caso de las normas, no. En el caso de las normas uno puede decir, oiga, que me lo dijeron. Que me dijeron esto. Alguien pretendía sustituir mi voluntad. Así que, según el primer punto de vista, la diferencia entre normas y directivos no normativos es que las normas pretenden cumplimiento incluso en contra de la voluntad del destinatario. Pero a ver, no es que la norma tenga vida propia, no es que diga, ahora tengo voluntad, ¡yujú! No, la voluntad siempre la atribuimos, o las intenciones siempre se las atribuimos a sujetos. Claro, desde un primer punto de vista tiene mucho sentido decir que le atribuimos la intención de que haya cumplimiento más allá de la voluntad a quien formula la norma, ¿sí? Al órgano que crea la norma. ¿Solo? ¿Qué pasa si lo que tenemos es que hay una gran cantidad de personas que creen que un comportamiento es debido, aunque no haya habido ni siquiera una formulación explícita? Pues ahí decimos que los destinatarios creen o tienen el sentimiento de que tienen que hacer la cosa incluso más allá de su voluntad, en contra de su voluntad. Eso lo llamamos norma consuetudinaria, pero norma al fin de cuentas. Las personas creen que tienen que hacer algo, pero no porque se lo haya dicho otro, sino porque uno está convencido, ¿sí? De hecho, hay veces que un sujeto dicta un enunciado directivo, no normativo, no una norma, pero la gente se lo toma como una norma, ¿sí? Hay veces que la gente aconseja y que el resto obedece como si fuese una norma. Se lo toman como una norma, tanto que lo convierten en una norma, ¿sí? Así que este llevarse a cabo incluso en contra de la voluntad del destinatario es algo que puede ser que venga del quien dicta la norma o de quien la recibe, o destinatario o emisor, ¿vale? O ambos, por supuesto, o ambos. En los directivos no normativos no pasa esto. En un directivo no normativo no hay nadie que crea que se debe llevar a cabo el comportamiento incluso en contra de la voluntad del destinatario. Atentos. Esta mañana en el grupo de mañana me contaba un alumno que llegó la profesora de procesal y dijo, uy, qué extraño verte en clase. ¿Estaba dirigiendo el comportamiento ahí? Era simplemente una afirmación de sorpresa. Lo que estaba diciendo es, estás incumpliendo una norma. ¿Sabéis por qué? Porque el segundo criterio que tenemos para distinguir entre enunciados normativos, directivos normativos y directivos no normativos es la posibilidad de reproche. ¿Sí? ¿Qué es esta posibilidad de reproche? Perdón, que estoy mirándolo ahora. ¿Qué es esta posibilidad de reproche? Bueno, ¿el reproche qué es? El reproche es una señal o una reacción negativa que recibe un sujeto por el incumplimiento de una norma. Claro, si yo os digo, es obligatorio venir a I10 y vosotros os presentáis a I20, claro que va a haber reproche. Claro que va a haber reproche. Aunque sea un reproche sin sanción. Ojo, una cosa es que tengamos una sanción prevista.
¿sí? Una sanción jurídica, ¿sí? En esto puede haber sanción jurídica o no, pero lo que siempre va a haber es la posibilidad de reprochar. Incluso cuando tenemos una norma moral, incluso aunque nosotros seamos la única persona que sepamos que no hemos cumplido la norma, ahí hay reproche, claro, el autorreproche. Nos autorreprochamos el haber hecho ciertas cosas, ¿sí? Al menos aquellos que tengan conciencia. ¿Cabe el reproche frente al no seguimiento de un consejo? ¿Frente al no seguimiento de una recomendación? Sí, José. No, como usted dijo, lo de los carteles estos que hay, que son cuadrados, que no son ni triángulos ni en la carretera, que recomiendan tomar la curva a esa velocidad. José está haciendo referencia a las señales de tráfico de velocidad recomendada, que claro, es evidentemente una recomendación, ¿sí? La pregunta es, ¿hay reproche si no sigues la recomendación de velocidad? Os pongo un ejemplo más sencillo, no sé si más sencillo, pero creo que más esclarecedor. Como buen fumador, o como fumador, sin más, lo de bueno está de más, a mí me han dicho varias veces, Álvaro, es más que recomendable que dejes de fumar. ¿Sí? Claro, frente a esto, yo puedo hacer al menos dos cosas. La primera es lo que hace mucha gente, que es, por un oído me entra y por el otro me sale. Y lo que estoy haciendo es ignorar la recomendación. Pero puedo hacer una segunda cosa. Puedo hacer una segunda cosa que consiste en ¿qué? Lo que puedo hacer es intentarlo. Claro, si yo intento dejar de fumar, ¿estoy siguiendo la recomendación? Claro, más allá de que lo consiga o no, yo estoy siguiendo la recomendación. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Más allá de que lo consiga o no. Claro, mejor si lo consigo. Pero si yo no lo consigo y le llego al médico y le digo, no soy capaz o no lo he conseguido, el médico se va a cagar en mi madre, con perdón, y me va a decir, malvado, estúpido. Lo que me va a decir es, pues ánimo y hay que seguir intentándolo, o vuelve a intentarlo. Pero no me va a reprochar frente a un intento fallido por cumplir su recomendación. Y es que, mientras que las normas admiten el reproche por incumplimiento, los consejos, recomendaciones, invitaciones no admiten el reproche por el incumplimiento. Si alguien os reprocha el incumplimiento de una sugerencia, de un consejo, de lo que queráis, no os estaban aconsejando, os estaban imponiendo una norma por vías un poco extrañas, como por ejemplo el caso de la profesora de procesal que llega y le dice, joder, qué bien verte por aquí, ¿cuánto tiempo? ¿Ahí qué está haciendo? Ahí está haciendo dos o tres cosas. Primero está constatando un acto de cumplimiento. Coño, has cumplido. Segundo, está ironizando sobre ello. De hecho, está siendo irónica. La ironía es también una forma de reprochar, ¿sí? Y lo que está haciendo es, efectivamente, esto, mediante el humor, decirle, estabas incumpliendo, ¿sí? Si hubiese sido lo de ir a clase solo un consejo o recomendación, el reproche no cabe. A mí ha habido una persona hoy que me ha dicho, me voy 10 minutos antes de clase. ¿Reproche? No. ¿Yo reprocho a alguien por no haber venido a clase? No. ¿Os recomiendo que vengáis a clase? Sí, claramente es recomendable, aconsejado. Claramente. ¿Por qué? Porque aprueba mucho más gente de la que viene a clase de la que no, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Alguien podría decir, bueno, pero hay veces que mi madre, mi padre o un familiar me recomienda algo y si no lo sigo, se encabrona, se enfada, viene el reproche, ¿sí? Por no seguir un consejo o recomendación. Pero lo que hay que tener claro ahí es ¿de dónde viene exactamente ese reproche? Porque, mirar, pongamos que mi madre me hubiese recomendado coger un abrigo porque hace frío. Y yo vuelvo, o sea, me marcho sin el abrigo y vuelvo resfriado. Ya os digo yo que mi santa madre me hubiese dicho, tú eres tonto, mira que te lo he dicho. Era una orden, era una norma, no era una recomendación. Era una recomendación lo de mi madre. Lo que pasa es que ahí el incumplimiento demuestra algo. El no haber seguido la recomendación implica algo más. Implica, por un lado, o mejor dicho, puede implicar uno. Que no me estoy tomando a mi madre en serio como autoridad. La estoy desautorizando. Mirad, imaginaros que llega uno de ustedes y me pregunta, me dicen, profesor, quiero emprender carrera académica en el ámbito de la filosofía del derecho. ¿Qué me recomienda hacer? No te voy a dar una orden, te voy a dar un consejo o recomendación. En tu tejado está que decidas seguirlo o no. La responsabilidad está de tu lado. ¿Vale? Y yo os digo, mira, hay 3 másteres en España sobre este tema. Yo te recomiendo que hagas este o este. Pero no este otro. Este está recomendado no hacerlo. Y llegáis vosotros y, taca, hacéis el que os he recomendado no hacer. Bueno, si yo realmente estoy dando una recomendación, pues diré, hostias, pues sus razones habrá tenido. Igual es una cuestión de precio, igual es una cuestión de horarios, de localización, puede ser una cuestión de varias cosas. Pero una cosa es esto y otra cosa es que yo me dé cuenta de que vosotros consideráis, no, mira, este tío es gilipollas y no sabe lo que está diciendo. Digo, para un momento. Ahí lo que estás haciendo es presuponiendo que yo no soy una autoridad, que yo no soy una persona cualificada para decir qué es lo que se tiene que hacer en ese ámbito. Y claro, ahí sí me cabreo. Ahí sí me cabreo porque lo que estáis diciendo es que yo no soy una autoridad en esto. Y perdonadme, pero sí lo soy. Si alguien quiere iniciar una carrera académica en el ámbito de la filosofía del derecho, no es que sea obligatorio preguntarme a mí. ¿Pero es sensato tener en cuenta mis recomendaciones? Sí. Incluso vosotros podéis llegar habiendo escuchado mis recomendaciones, podéis tomar la decisión opuesta e iros a hacer el máster que yo considero una mierda. Pero en un momento determinado, si yo os pregunto, me decís, no, mira, es que tuve en cuenta sus razones y decidí hacer otra cosa. Yo dije, bueno, vale, pero ¿qué es lo importante? Que me tuviste en cuenta, no me desautorizaste. Pensaste que te estaba diciendo algo razonable, aunque luego lo descartes. Por eso, en los directivos no normativos, la responsabilidad recae en el destinatario. El destinatario es el que decide qué se hace y qué no se hace. No es que yo me esté pasando al médico que me dice que deje de fumar por el Arco del Triunfo. Yo lo intento. Ahora bien, si el médico se da cuenta de que me da exactamente igual lo que me diga, entonces el médico sí tiene todo el derecho a cabrearse y decirle, pero ¿para qué viene usted a la consulta? ¿Para que ignore lo que le estoy diciendo? ¿Usted o es gilipollas o se piensa que lo soy yo? Dicho en términos claros. Pero hay una segunda razón
O hay una segunda forma en la que se puede generar reproche por el incumplimiento de directivos no normativos. Y es el comportamiento irracional, la irracionalidad. Venga, que hace un añito y pocos días llega la EMET y te emite un aviso rojo sobre fuertes lluvias e inundaciones. Y te dicen, no salga de casa si no es necesario. Y tú decides irte a hacer una barbacoa cuando... ¿Pero es usted gilipollas? Ley imbécile. ¿Es esto lo que está detrás? Porque claro, si te dicen, mira, es que si toca los cables de alta tensión, tienes un cartel aviso, no tocar cables de alta tensión, y tú los tocas, pues hombre, es que eres gilipollas. O sea, no hay término más técnico que es usted imbécil o que actúe irracionalmente. Y claro, ahí no es que haya reproche por el hecho de que no has seguido ese consejo o recomendación, hay reproche porque eres idiota. ¿Qué le vamos a hacer? No todo acto de incumplimiento genera este reproche. El ejemplo más fácil lo podemos observar cuando lo que tenemos es en un bote que contiene veneno o raticida, nos encontramos el aviso de venenoso, no ingerir. Si lo ingieres, te mueres. No es que la etiqueta del bote te esté dando órdenes sobre qué ingerir y qué no. Te está dando un aviso diciéndote, si lo ingieres, tumba o te mueres. ¿Cabe reproche al que se toma el veneno? Veneno, lejía. Pues hombre, si llega algún iluminado y dice, ah, no, sí, esto para curar el resfriado, perfecto, y te bebes 1 litro de lejía, pues te van a decir que eres idiota. ¿Sí? Es decir, que eres tonto, que estás actuando irracionalmente, que con la información que te han dado, el curso de acción que has elegido es completamente idiota. Pero hay casos en los que, incluso teniendo en cuenta la recomendación o el directivo no normativo, el incumplimiento carece de reproche. ¿Le reprocharíais a un suicida que se tome el litro de lejía? Ahí no tiene ningún sentido. Claro, es que está actuando de manera extremadamente racional, tanto que se está tomando el aviso tan en serio que lo está utilizando para determinar su curso de acción. Y no es que no te esté considerando una autoridad, al contrario, piensa, joder, si lo pone en el bote, será porque es verdad. Así que el incumplimiento de por sí no tiene por qué generar ningún reproche. Te dicen, no te bebas este líquido, y tú vas y te lo bebes. No genera necesariamente reproche. Va a generar reproche ¿cuándo? O porque estás considerando que no es una autoridad el sujeto que dicta el enunciado, el directivo no normativo, o bien porque eres un cretino. Si tú ves que la botella pone no ingerir, peligro de muerte y cosas por el estilo, y dices, ah, esto es una gilipollez, ¡blaga! Te dicen, no, mira, es que el reproche no es ya no por el no seguimiento, sino por irracionalidad, por ser un idiota. ¿Sí? Bueno, si tenemos directivos normativos, normas, y directivos no normativos,
entonces parece que necesitamos una noción más amplia que aquella de norma para poder dar cuenta de estas cosas. Hemos dicho enunciados directivos, pero ¿cuál es el producto de los enunciados directivos? El producto de un enunciado directivo es un directivo, sin más. ¿Cómo vamos a definir un directivo? Mediante dos componentes. Uy, que me paso de la hora. Os digo esto y ya está. Y paramos. Vamos a decir que los directivos tienen dos elementos. El primero de ellos es un modelo de acción. Esto en términos de Alf Ross. ¿Qué es un modelo de acción? La descripción de un tipo de comportamiento. En cristiano, un supuesto de hecho. ¿Vale? Ahora bien, nosotros sabemos que en el supuesto de hecho puede haber acciones, pero también puede haber eventos, objetos y personas. ¿Vale? Y dice Ross, un modelo de acción que es tenido como modelo de comportamiento. De hecho, es tipo de acción como modelo de comportamiento. Perdón. Claro. En el fondo es una estructura muy similar a las normas. Claro, es que aquí incluimos las normas. En las normas, ¿qué es lo que tenemos? En las normas, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un supuesto de hecho que puede ser matar y lo tenemos calificado como prohibido o permitido o válido o inválido. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para incluir a los directivos no normativos? Pues además de los operadores prohibido, permitido, obligatorio, válido, inválido, vamos a añadir recomendado, sugerido, aconsejado, invitado. Como os digo, no hay una lista exhaustiva de todos los tipos de directivos no normativos, pero ya os digo que son un montón y no ha habido ninguna clasificación sistemática. ¿Vale? Venga, os sigo contando más en 10 minutos. Venga, seguimos y si acaso terminamos 2 minutos antes. Mirad, ha habido algunos autores que, analizando los consejos, han llegado a la conclusión de que los consejos serían, en el fondo, lo mismo que las normas técnicas. Las normas técnicas, ya sabemos lo que son enunciados que, presuponiendo un determinado fin como deseado, si quieres calentar tu casa, te establece una serie de medios idóneos para alcanzar ese fin. Enciende la calefacción o haz un fuego en tu casa y quema tus muebles. ¿Sí? Pero yo tengo algunas dudas respecto de que podamos considerar que los consejos son simplemente normas técnicas. Las normas técnicas, en cuanto tales, como vimos, es dudoso o hay ciertas dudas respecto de que guíen el comportamiento. Yo te digo, mira, si queréis ser profesores y profesoras de filosofía del derecho, tenéis que hacer bla, bla. Dice, no, si es que yo no quiero ser profesor de filosofía del derecho. Cualquier cosa antes que profesor de filosofía del derecho. Pobre de mí. ¿Orienta el comportamiento? Es raro decir que orienta el comportamiento. Orienta el comportamiento si quieres el fin deseado. Pero ahora os propongo un pequeño experimento mental. Y es que os voy a pedir que os imaginéis una cosa muy rara. Exactamente que os imaginéis que sois abogados. Abogados que litigan. Y que tenéis un cliente o una clienta que viene y os pide... ¿Qué se le pide a los abogados? ¡Consejo! ¡Claro!
Le pides consejo a los abogados, o recomendación, o como lo queráis llamar. Pero vamos, el abogado no te va a decir qué es lo que tienes que hacer con tu vida, no te va a dar una orientación que tú tienes que llevar a cabo más allá de tu voluntad. ¿No? De hecho, si tú le dices al abogado, oiga, es que yo le hice caso, ya, pero la responsabilidad última era de usted, ¿sí? No mía. Pregunta, ¿un abogado se dedica únicamente a dar información? ¿Somos como una especie de Wikipedia, una enciclopedia jurídica? Me explico. Si nosotros somos, o vosotros sois o seréis, abogados que dan consejos, si fuesen normas técnicas, a lo que os tendríais que limitar es a lo siguiente. Tú dices que para alcanzar el fin A puedes hacer B. Para alcanzar el fin C puedes hacer D o tienes que hacer D. Y así sucesivamente. Y te muestra y les muestras todos los cursos de acción posible y cuáles son sus consecuencias, o al menos sus consecuencias esperadas. ¿Diríais que esto es la función del abogado o lo que tiene que hacer un abogado? No. ¿Cuál sería, qué es lo que tendría que hacer, Michael? Que te veo muy convencido. Diría que una parte de, pero no es lo único que hace. ¿Qué más hace aparte de cobrar? Ir a juicio. Dale, sí. Pero en el juicio, en el fondo, lo que estás es representando. Que yo te aconsejo que hagas, pero lo hago yo directamente. Entonces, imaginaros que, por desgracia, acabáis en la consulta de un oncólogo. Yo espero que no. Yo llega al oncólogo y os dice, mira, el tratamiento más tradicional es este. Tiene esta ventaja y este inconveniente. El tratamiento más innovador tiene esta ventaja y este inconveniente. Y el ultra nuevo experimental tiene esta ventaja y este inconveniente. Si la conversación acaba ahí y me dice, elija usted. ¿Cómo que elija yo? Si yo no tengo ni puta idea de medicina. Eres tú el que me tienes que decir cuál de los tres tengo que escoger. Pues con el abogado exactamente lo mismo. El abogado, si tú le llegas a un cliente y le dices, mira, puedes hacer A, B, C, D, y esto te va a conducir a X, Y, Z y Epsilon. Muy bien, ¿y ahora qué hago, cabrón? Me tienes que dar una orientación que me sirva. Por eso no podemos decir que los consejos, entendidos de esta manera, sean meramente normas técnicas. ¿Por qué? Porque en las normas técnicas se presupone un fin y el receptor puede elegir el fin o no. En los consejos, cuando nosotros le decimos, divórciate, espérate, lo que estamos haciendo es elegir nosotros los fines. Estamos eligiendo los fines sustituyendo al este. Por supuesto, no es que estemos sustituyendo su voluntad, porque en última instancia, quien se va a divorciar o quien va a firmar el contrato o quien no lo va a firmar es el cliente, no tú o la clienta. Pero lo que te pide el cliente no es únicamente información, ¿sí? Esto es importante porque hay muchas veces que nos encontramos con directivos no normativos escondidos de meras informaciones, ¿sí? Mirad, es medianamente normal que nos encontremos informe del Consejo de Estado, informe del Consejo de Asuntos Económicos y Sociales, consejo de el Pleno de el Consejo de la Abogacía Murciana. Informes. Bueno, ¿qué es un informe? Un informe, ¿qué es lo que hace un informe, José? Expresa sobre un
Informa. Simplemente un informe informa. Y si informa, ¿qué es lo que está haciendo? Pues si lo que hace es informar realmente, está describiendo. Los informes que nos encontramos en el ámbito jurídico se dedican únicamente a describir. Os pongo un ejemplo simpaticón. AEMET. AEMET, para los que no lo sepan, Agencia Estatal de Meteorología. ¿Sí? AEMET. Es verdad. La AEMET lo que hace es darte información sobre el tiempo. Pero ojo, que la AEMET no hace solo esto, ¿eh? ¿Habéis entrado alguna vez en la página de la AEMET? ¿Sí? En la versión del móvil, si queréis verlo ahora mismo, abajo te aparecen unos puntitos, verde, amarillo, naranja y rojo. ¿Sabéis lo que son esos colorcitos? A partir de amarillo es alerta. Así que la AEMET crea también alertas. Una alerta, claramente, es una forma de enunciado directivo no normativo, pero directivo. Desde luego que las informaciones sobre el tiempo, en algún sentido, son relevantes para planificar nuestra acción. Por ejemplo, tienes previsto salir a hacer una parrilla, yo qué sé, en un sitio acondicionado para ello, en mitad del monte, o si no en mitad del monte, en mitad del campo. Vas al parte, a la información meteorológica, y te pone diluvia el día que quieres salir. Hombre, si no eres tonto, cambias tus planes. ¿Sí? ¿Significa esto que la información de la AEMET son directivos no normativos? Eso es información. Es información. Lo que pasa es que nosotros, como somos seres racionales y muchas veces tomamos decisiones medios afines, hay informaciones que tenemos en cuenta para orientar nuestro comportamiento. Pero esto no es exactamente que directamente oriente nuestro comportamiento. Las alertas sí. Por ejemplo, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo que hace son elaborar informes preceptivos no vinculantes. Es decir, obligatorio pedírselo, pero no estás vinculado por el contenido del informe. Consillo de la Magistratura. Hay muchos órganos muy similares a lo largo del mundo. Informan los informes del Consejo de Estado. ¡Ish! Lo que hacen los informes del Consejo de Estado es decirle, mire, esa reforma es inconstitucional. Esa reforma no va a conseguir sus objetivos. ¿Por qué no utiliza este medio en lugar de este otro? Claro, esto lo puedo reducir a enunciados descriptivos. A ver, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el lenguaje tiene varias dimensiones. Desde un punto de vista puramente semántico, seguro que los vas a poder reducir a enunciados descriptivos, a enunciados con valores de verdad. Lo que pasa, la semántica es el campo del significado individual de las palabras, individual o conjunto. Pero claro, sabemos que el lenguaje no se limita a su aspecto semántico, que tenemos también un aspecto pragmático. Si yo os digo, parece que se está estudiando poco en este grupo, ¿el enunciado es verdadero o falso? Alguien podría decir, bueno, difícil de establecer, pero se podría comprobar, con lo cual tiene valores de verdad. Pero decir que el enunciado se está estudiando poco en este grupo
es un enunciado descriptivo, es no entender el lenguaje. ¿Por qué es no entender el lenguaje? Porque mis intenciones lingüísticas, lo que estoy intentando hacer, no es informaros de nada. Es decir, estudiar. ¿Sí? Así que, cuidado. Cuando el Consejo General de la Magistratura, sí, el Consejo General del Poder Judicial, perdón. Cuando el Consejo General del Poder Judicial emitió una declaración pronunciándose, antes de que se aprobase, sobre la ley de amnistía, estaba declarando, cuando uno declara parece que lo que declara está sometido a verdad o falsedad. Estaba describiendo en última instancia, ¿qué va? Para nada. Lo que estaba diciendo es no aprobéis esa puta ley, ni se os pase por la cabeza. ¿Sí? Son directamente, entra curiosidad con lo de la EMET, ¿eh? Un poquito más abajo es donde tienes baja. Esto. Cuando ahí veas un amarillo, saca el paraguas, naranja, preocúpate, rojo, reza. Bueno, sabemos entonces que los directivos no normativos, aunque pueden estar relacionados con informaciones, no son reducibles a informaciones. Los directivos no normativos orientan el comportamiento. Orientan el comportamiento no imponiendo qué se tiene que hacer, porque en última instancia, si yo te recomiendo cualquier cosa, la responsabilidad recae en ti. Otra cosa es que yo te diga obligatorio venir vestido de Halloween. Otra cosa es que simplemente te estoy diciendo sería una buena idea. Y claro, dependiendo de si es un directivo normativo o no normativo, hay posibilidad de reproche o no. Lo que no tendría sentido es que yo reproche por no seguir mis consejos. Hombre, si esto implicase que vosotros o estáis actuando irracionalmente, pues entonces os digo, sí, sois unos cretinos, o que no me estáis considerando autoridad, pero yo puedo tener el máximo respeto a una autoridad y decidir exactamente lo contrario de lo que me ha sugerido. ¿Sí? Por supuesto, la autoridad tal vez venga y me diga, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Y como con el caso del máster, decir, no, mira, que era el más barato y estoy pelado. Y entonces ahí yo digo, me callo. O me dicen, no, mira, es que hay un profesor que me interesa y digo, bueno, yo habría decidido de otra manera, pero entiendo que has llevado a cabo un razonamiento y en última instancia es tu problema, es tu business, ¿sí? Es tu decisión, ¿vale? Las normas no, las normas te dicen obedéceme, punto. Y si no obedeces, reproche. Reproche que puede llegar a ser reproche jurídico, reproche penal, ¿sí? Claro, ahí la responsabilidad es, al menos parcialmente, del que ordena o del que pone la norma, no del sujeto que... Pues, la norma lo que te dice es no deliberes, actúa, ¿sí? Hazme caso. Bueno, a ver, perdón, que tengo que volver a encender esto. Todo esto no es que os lo haya contado solo por el mero gusto de veros sufrir. O sea, también hay gusto por veros sufrir, pero no ha sido la única motivación. Además de ello, os he contado todo esto porque 232 tenemos que saber qué es el soft law. Porque, creedme, es que está en todas las partes del ordenamiento. Es que en todos lados. ¿El soft law son solo directivos no normativos? No, cuidado. En el soft law también hay normas. Normas en el sentido más puro, ¿vale? Normas prescriptivas, normas imperativas, que te dicen, prohibido hacer esto. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, protocolos con el COVID, que te dicen, no, mira, siguiendo la política de cero contagios, los médicos tienen que desechar todo el material una vez que hayan atendido a un paciente. Los pacientes con COVID deben ser aislados.
Alguien podría decir, norma técnica, uy, uf, bah. Hay veces que una autoridad de soft law lo que hace directamente es darnos una definición. Por ejemplo, la Comisión Europea en su momento dijo, a partir de ahora voy a entender por ayuda de Estado, Claro, ahí ¿qué es lo que tuvimos? Ahí lo que tuvimos fue a la Comisión Europea diciendo, hago una profecía o hago una predicción respecto de cómo voy a usar yo el término ayuda de Estado. Ya. Ahí lo que hizo fue, mediante una notice, una notificación, acto informal dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea tenemos millones de tipos de actos. Las directivas, los reglamentos, los informes, las recomendaciones. Y luego un chorro enorme, gigantesco, de otras cosas que no están previstas en los tratados constitutivos y que la Comisión y el Consejo usan permanentemente. Llegó la Comisión y mediante una notice dijo, a partir de ahora ayuda de Estado es esto. ¿Por qué esto es importante? Porque es la Comisión Europea la que tiene que autorizar las ayudas de Estado dentro del mercado único. ¿Sí? Así que sí, hay normas. Hay normas. Pero como os decía al principio de esta clase, el soft law es ese derecho blandengue, que no es exactamente obligatorio, que es aspiracional, han dicho algunos. Mirad, la expresión se la inventa un juez británico llamado Lord McNair, o McNair, allá por los 70s o 60s, vale, da igual. Que usaba esta expresión. Lord McNair fue el primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, no era un mindundi cualquiera, ¿vale? Lord McNair acuñó esta expresión para hacer referencia a aquellos principios de ley ferenda, aquellos principios o aquellas ideas de reforma, principios implícitos y todo aquello que parecía una buena idea dentro del derecho internacional público. Evidentemente sin que fuesen derecho internacional público. No eran jus cogens, no eran derecho pacticio, no eran derecho consuetudinario, eran ideas que están ahí, que parece que inspiran y que debieran inspirar el comportamiento de los estados, pero que no son derecho internacional. Por eso en muchas ocasiones se ha hablado del soft law como el derecho no derecho, derecho blando, derecho no derecho, descafeinado, y ya después todos los apelativos bruscos que queráis poner también han sido utilizados. A ver, actualmente no se usa la expresión soft law exactamente como la usaba Lord McNair. En realidad, la expresión hoy en día tiene un significado un poco diferente y que ha sido producto de sucesivas reformulaciones. Evidentemente, el término, como os decía, tiene origen en el derecho internacional público, y han sido sobre todo los internacionalistas los que más han trabajado en la idea de soft law y en el comportamiento del soft law. Solo los administrativistas, como os he dicho, está presente en todas las ramas del ordenamiento jurídico, así que no solo los internacionalistas. Pero si en los últimos años ha habido gente que ha trabajado sobre soft law, ha sido la gente de derecho administrativo, en concreto de derecho administrativo europeo. ¿Sí? Básicamente porque la Comisión Europea es la jodida y absoluta máquina de creación de soft law. Crean soft law como si fueran una impresora, así, taca, taca, taca. No paran. Solo hay un órgano que cree más soft law que la Unión Europea. China. China es el estado que más usa
el soft law para orientar el comportamiento, no para mandar, para orientar el comportamiento de sus ciudadanos. ¿A que suena raro? Uno pensaría que si lo que pretendes, si eres un régimen de corte un poco dictatorial, venga, sí, vamos a decir que China es una dictadura y uno pensaría que en un régimen dictatorial lo que nos va son las normas, cumplimientos sin que razones. Pues fijaros que muchas veces, en muchos ámbitos, en muchos contextos, por ejemplo, en derecho ambiental, se sabe que el seguimiento del soft law es más fuerte que el del hard law, que muchas veces conviene no imponer normas, sino negociar observaciones, recomendaciones que tienen mayor grado de eficacia. ¡Oh my God! De hecho, en la Unión Europea, desde hace décadas, existe una cosa que se llama método abierto de coordinación. El método abierto de coordinación, ¿qué significa? Ha sido sustituido después de Lisboa por otro método, pero muy similar. No imponemos cosas, todo el mundo tiene que hablar con todo el mundo, negociar, hablar, poner buenas caras y tratar de llegar a consensos. Y esos consensos los vamos a llamar soft law. Bueno, pero como os decía, quienes más han trabajado últimamente son los administrativistas. Sin embargo, la definición más consolidada nos viene por parte de dos autores que no es que hayan trabajado conjuntamente, sino que trabajando separadamente han llegado a una definición prácticamente idéntica de soft law. Estos dos autores son, por un lado, Francis Snyder, que es un internacionalista público, y Linda Senden. Linda Senden es una experta en derecho comunitario, en derecho europeo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que sostienen separadamente estos dos autores? Mirar, sostienen una definición de soft law en 3 pasos o con 3 elementos. Dicen, el soft law es un conjunto de reglas de conducta. 2. Es un conjunto de reglas de conducta no obligatorias. Y 3, por esto es por lo que genera tanto interés el soft law, es un conjunto de reglas de conducta no obligatorias, pero que, sin embargo, pueden generar efectos jurídicos. Y aquí, cuando se dice efectos jurídicos, por cierto, pueden, no es que siempre, pueden generar efectos jurídicos, y aquí se añade siempre entre paréntesis, indirectos. ¿Sí? Bueno. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es, en el tiempo que nos queda, de clase, no de vida, rechazar esta definición. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es analizar cada uno de estos 3 elementos por separado y vamos a darle caña a estos dos autores. Vamos a pegarles un poco. Empecemos con el primer elemento. Reglas de conducta. Mirad, en el ámbito del soft law no han entrado mucho los filósofos del derecho. Son relativamente pocos. Y es curioso porque tanto internacionalistas como administrativistas han dicho explícitamente, cuando hablan del soft law, no querer meterse en cuestiones filosóficas jurídicas. Si a Linda Senden le dices filosofía del derecho,
legal theory, se espanta y sale corriendo. Ella misma lo ha dicho. Cuando habló de los efectos jurídicos del soft law, dijo, no quiero entrar en cuestiones filosóficas. No, no. El problema es que si no entras en cuestiones filosóficas, dices algunas cosas un poco raras. Como por ejemplo, el soft law es un conjunto de reglas de conducta. A ver, nosotros llevamos ya unas cuantas semanas hablando de normas y de tipos de normas. ¿Todas las normas son reglas? Pues no, porque tenemos reglas y tenemos principios. De hecho, tenemos tropecientas maneras diferentes de distinguir entre reglas y principios. Así que, ¿hay solo reglas en el soft law? ¿Qué va? Hay también principios. Claramente, claramente. Reglas de conducta. De conducta quiere decir reglas de acción, porque a lo que te obligan es a una conducta. Claro. ¿Existen solo normas de conducta? No, si sabemos también que hay normas de fin. Claro. ¿Hay solo normas de conducta prescriptivas, como parecen estar queriendo hacer referencia? Normas que te obligan, te prohíben o te permiten. No, también hay normas constitutivas, normas que definen, normas que crean órganos. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es autocontrol? Bueno, aparte del autocontrol. Autocontrol es la Asociación Española de la publicidad, efectivamente. ¿Sí? Y autocontrol tiene varios órganos, uno de ellos es el jurado de la publicidad, que te emite unos informes conforme a que tu publicidad es decente, vamos a decir, o conforme a las reglas de autocontrol. Pero claro, es una norma de la propia autocontrol la que crea el jurado de la publicidad, que casualmente se llama jurado de la publicidad, no les dio un poco de cosa llamarlo tribunal de la publicidad, así que pararon en jurado de la publicidad. Así que también hay normas constitutivas. Así que decirme que el soft law está compuesto por reglas de conducta, sujétame el cubata. Dame un segundo, a ver. No es solo que haya reglas de conducta, hay un montón de otras cosas. ¿Sí? Normas constitutivas, principios. Pero claro, por supuesto, también hay directivos no normativos. Claro, tenemos muchos enunciados que no pueden ser calificados como normas, pero que claramente orientan el comportamiento. Así que el primer elemento de la definición, reglas de conducta, nosotros vamos a decir directivos. En general, así nos ahorramos. El soft law es un conjunto de directivos, sí, efectivamente. No de reglas de conducta, simplemente directivos, un conjunto de directivos. ¿Vale? Segundo, no obligatorios. B, no obligatorios. Mirad, esto ha llevado a algunos administrativistas, estoy pensando en uno muy conocido, que llega a afirmar explícitamente que el soft law son normas no obligatorias. ¿Cómo que norma no obligatoria o norma no norma? Esto, en términos de filosofía de la mente, se llama un pedo mental. Norma no obligatoria es una contradicción en los términos. ¿Sí? Norma no obligatoria. Así que, mirad, nosotros aquí podemos adoptar dos actitudes. La primera es simplemente decir, bueno, lo que está diciendo esta gente son puras tonterías. No es muy aconsejable esta posición o esta actitud. ¿Por qué? Mirad, si lo que queremos es aprender, si lo que queremos es dialogar, si lo que queremos es averiguar qué es lo que está intentando decir esta gente, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de caridad interpretativa. ¿Qué es el principio de caridad interpretativa? Es tratar de entender de la mejor manera posible lo que está diciendo el otro. Hasta el punto incluso de mejorar lo que está diciendo el otro. Una de las grandes virtudes que puede tener un orador no es solo entender a los demás, sino reconstruir lo que están diciendo los demás mejor de lo que lo están diciendo los demás. ¿Sí?
Bueno, pues entonces seamos caritativos. Decir que una norma es no obligatoria parece una contradicción en los términos. Pareciera que si así fuera, solo podría haber normas permisivas, porque el resto de normas, las de obligación y de prohibición, si son normas no obligatorias, sería muy raro. Entonces, ¿qué es lo que pueden estar queriendo decir esta gente? Mirad, si nosotros nos tomamos la expresión norma no obligatoria en serio, a ver, tan loco no es. ¿Por qué tan loco no es? A ver, si aquí hubiese en clase un cartel que te dice prohibido fumar en clase, ¿esa norma es obligatoria? Sí, ¿no? ¿Por qué es obligatoria? Que lleva aparejada, pues, posiblemente, a más de un reproche, llevaría aparejada. A ver, nosotros sabemos que en el ordenamiento jurídico español hay normas que establecen deberes y que carecen de sanción. Por ejemplo, para los que estamos casados, iba a decir cansados, para los que estamos casados, la obligación de fidelidad al cónyuge. Esto es una obligación, ¿eh? O sea, es una obligación real. ¿Tiene sanción el no seguimiento? No, pero es una obligación. Sí, sí, sí. ¿Tiene el presidente del gobierno la obligación de presentar los presupuestos? ¡Chipi! ¿Qué pasa si no lo hace? Nada. ¿Tiene la obligación de presentar un programa de gobierno? Sí. ¿Qué pasa si no lo hace? Nada. ¿Qué pasa si el rey no sanciona las leyes? Nada. ¿Tiene la obligación? Sí, claro. Esta es iba a ser nuestra segunda opción. Decir no obligatorias no puede querer decir ausencia de sanción, porque no podemos decir que el soft law es no obligatorio porque no hay sanciones, porque también en el derecho tenemos normas que carecen de sanciones, así que no nos vale para caracterizar el soft law. Pero mirar, si nosotros sabemos que una norma es obligatoria, siguiendo no muy de cerca, de lejos, a Kelsen, es porque sabemos que hay otra norma, una metanorma, que me dice que obedezca la norma del cartel. Claro, en la normativa interna de la UMU hay una norma que dice y los estudiantes y profesores deberán obedecer las normas que aparezcan en clase. Claro. ¿Es obligatorio seguir la normativa de la Universidad de Murcia? No lo sé. ¿Hay alguna otra norma que diga que es obligatorio seguir la ley, las normas de la Universidad de Murcia? Sí, claro, la Ley General de Universidades, o no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Y hay alguna norma que nos diga que tenemos que seguir la norma general de universidades? Sí, claro, se llama Constitución. ¿Y hay alguien que nos diga que es obligatorio? No es exactamente absurdo. Se llama regreso al infinito. Y es que yo siempre me puedo preguntar por la obligatoriedad de una norma y preguntar si hay alguna norma que me diga que tengo que obedecer esa norma. Sí, claro. De hecho, Kelsen, para frenar esto, se inventó una cosa llamada norma hipotética fundamental, que decía que era una norma que nadie había creado, sino que es una norma presupuesta y que hay que obedecerla. Tesis la hostia de rara, pero que aquí no vamos a analizar. Claro, alguien podría decir que el soft law no es obligatorio porque no hay una norma que te diga obligatorio obedecer la norma de soft law. Pero claro, esto no tiene mucho sentido,
¿por qué no tiene mucho sentido caracterizar el soft law así? Porque también pasa en el derecho. En el derecho también tenemos el problema de un regreso al infinito, porque no siempre vamos a poder tener una metanorma sobre la obligación de seguir otra norma. Con lo cual no nos sirve para explicar qué es el soft law, porque es algo que le pasa al derecho. Y así inicialmente vamos a decir que soft law y derecho son cosas opuestas. Bueno, igual os cuento algo de eso. Entonces, ¿cómo podemos interpretar de manera plausible este no obligatorio? Pues mirar, este no obligatorio lo vamos a interpretar en los 7 minutos que nos quedan, y nos sobran, como algo que ya sabemos. No vinculante. Porque nosotros ya sabemos qué es que una norma sea vinculante. Decimos que una norma es vinculante cuando su falta de aplicación produce la invalidez de la decisión. Claro, si una sentencia no te aplica el artículo del Código Penal, la sentencia es inválida. Pónganse el cinturón que viene una curvita. La aplicación de la norma es condición necesaria para la validez de la sentencia, del acto administrativo, de la norma. ¿Os acordáis cuando vimos las normas constitutivas? Dijimos, cuidado, dentro de las normas constitutivas tendemos a pensarlas siempre como si fueran condiciones necesarias para obtener un fin. Dijimos, formas de matrimonio o el contrato, objeto lícito, causa lícita, acuerdo libre de voluntades. O se cumplen estas 3 condiciones necesarias, o si no, no se consigue el resultado institucional. Contrato. Pero dije, ojo que hay otras normas que no funcionan así. Las formas de hacer testamento, las formas de hacer matrimonio, las formas de crear una ley, hay mogollón. Esas, dijimos, no son condiciones necesarias, son condiciones suficientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a decir? Que el soft law o la aplicación del soft law no es condición no es condición necesaria para la validez de ningún acto. ¿Qué pasa si no aplico el soft law? No pasa nada. Nada. No pasa nada. Si no aplicas el soft law, si lo aplicas, bueno, si lo aplicas puede que sea condición suficiente de la justificación de un acto, como vimos. Puede ser también condición contribuyente. ¿Qué quiere decir que algo sea condición contribuyente? Si escribo numeritos en la pizarra parece que es más importante, ¿verdad? Bien, ¿qué es una condición contribuyente? Condición contribuyente puede querer decir 2 cosas diferentes. Mirad, una condición contribuyente es una condición necesaria de una condición suficiente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hay varias formas en las que yo puedo llegar hasta la facultad, ¿vale? Puedo venir andando, puedo venir en autobús, puedo coger un Uber o puedo coger un taxi, ¿vale? Todas estas son condiciones suficientes, cada una me sirve para llegar, pero ninguna es necesaria. Puedo optar por venirme andando, venirme en autobús o venirme volando, ¿sí? Ahora bien, en cualquiera de estas condiciones suficientes para llegar a la facultad, hay una cosa necesaria, que es que salga de casa.
Si no salgo de casa, no puedo llegar a la facultad. Es una cosa que es requisito para la condición suficiente. Es condición necesaria de la condición suficiente. ¿Sí? Esta es la noción técnica de condición contribuyente. Hay otra noción atécnica más sencilla, que quiere decir que algo que sea condición contribuyente quiere decir que contribuye, que ayuda. Claro. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la guía. ¿Os he hablado ya de la guía de compras sociales de la Unión Europea? ¿No? ¿Sí? Ni puta idea. Bueno. La guía de compras sociales, ¿qué es? Pues es un documento muy simpático en el que tiene una serie de orientaciones y 21 ejemplos, 21, sí, de casos de buenas prácticas en compras sociales. ¿Qué quiere decir compra social? Quiere decir que compres no lo más barato, sino lo de proximidad, ecológico, que respete los derechos de los trabajadores, que... ¿Sí? Va dirigido sobre todo a organismos públicos, ¿vale? ¿Qué pasa si no lo cumples? No pasa nada. Si tú en una adjudicación pública, Universidad de Murcia, decides irte a lo más barato, como pasa muchas veces, ¿pasa algo porque te hayas saltado por el arco del triunfo la esta? No pasa nada. Si decides de conformidad con la guía de compras sociales, si alguien te viene y te dice, oiga, es que usted no hizo la compra más barata, le dice, es que hice la compra mejor desde el punto de vista social, y entonces le callas la boca. ¿Sí? Es condición suficiente. Pero alguien podría decir, no, bueno, pero también habría que tener otras cosas en cuenta. Vale, tengamos otras cosas en cuenta. Pero ¿a qué cuenta el hecho de que haya seguido la guía de compras sociales? Si cuenta menos que una condición suficiente o una condición necesaria, ¿cómo lo voy a llamar? Condición contribuyente, cuenta un poquito. Decir que algo es condición contribuyente es decir que cuenta un poquito. Así que lo que vamos a decir es que el soft law se caracteriza por ser un conjunto de normas no vinculantes. Su no aplicación no supone la invalidez de ningún acto. Enséñeme un segundo el reloj. En 40 segundos os voy a contar una cosa. Esto es lo que sostiene todo el mundo. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que como tesis es como un queso de Gruyère. Tiene más agujero que queso. ¿Por qué? Porque llega el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, te coge a Polonia y condena a Polonia por no haber seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia. ¿Sabéis lo que es la Comisión de Venecia? Cuando se planteó la reforma del Poder Judicial y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, hubo mucha gente que dijo, oh, hay que consultarle a la Comisión de Venecia. Comisión dependiente de la Unión Europea, de la Comisión en concreto, compuesta por juristas expertos y que va de la salud a nivel de Estado de Derecho de los diferentes ordenamientos, europeos y no solo europeos. ¿Y qué es lo que hizo la Comisión de Venecia con Polonia? Le dijo, está usted violando el principio de separación de poderes y de independencia de los jueces. Córtese. Y llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le dijo, sancionado. ¿Por qué? Por no haber hecho caso a la Comisión de Venecia. Coño, pero es que la Comisión de Venecia no dicta normas, son soft law. Efectivamente. Así que tenemos casos en los que el soft law es vinculante. ¡Tipi! ¡Vinculante! ¿Os acordáis que os conté también un caso en el que había habido una madre que había reclamado una ayuda para su hijo, se había recorrido todos los tribunales españoles, no le habían hecho ni puto caso, y termina en una comisión, en un órgano de Naciones Unidas? Y llega el órgano de Naciones Unidas y dice, sí, tienes razón. En el año 2015 llega el Tribunal Supremo, 2015 si no me falla la memoria, llega el Tribunal Supremo y dice, sí, la hemos cagado. Lo dice el órgano de Naciones Unidas. Indemnizo. ¿What?
¿Qué es lo que hizo el Tribunal Supremo? Cogió eso y lo consideró como vinculante. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha tenido que inventar una doctrina nueva llamada doctrina del valor incidental. ¿Qué es la doctrina del valor incidental? Es toda vez que creo que hay un soft law que sí es vinculante, digo que tiene valor incidental. Vamos, que me invento porque sí que es vinculante. ¿Sí? Así que, cuidado, hemos llegado a una tesis plausible, que es no vinculante, pero cuidado que no lo podemos predicar de todo el soft law, porque tenemos una parte del soft law vinculante, y mañana os termino de explicar alguna cosa más de por qué hay soft law vinculante. Muchas gracias, y perdón por pasarme por el tiempo.